Hermanos, amigos, vamos a abrir nuestra Biblia en el segundo capítulo de Mateo y vamos a estar meditando en este día en los versículos 1 al 12. Como ya estuvieron viendo a través de las animaciones, a través de algunos comentarios, vamos a estar meditando en los más de Oriente. Pero antes de entrar a eso, yo quisiera invitarles a participar de nuestro culto de fin de año este martes a las 7 de la noche. Primero Dios, por aquí nos vemos. Es un culto de acción de gracias, precisamente para darles al Señor por sus bendiciones en este año y poner en sus manos el año siguiente. Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Cada vez que sale una película que se promociona como basada en hechos reales, o una película basada en algún libro muy conocido, no son pocas las voces que se levantan para señalar la diferencia que hay entre la película o en la adaptación cinematográfica a la fuente original de donde se tomó la historia. Sobre todo en estos días de agendas ideológicas se hacen algunos cambios en aras de esa ideología, que son cambios muy radicales. Por ejemplo, uno de los estudios más famosos que he señalado desde sus primeras películas por hacer ese tipo de cambios son los estudios de Disney. Todos los que hemos crecido con ese tipo de películas y después hemos leído alguno de los materiales en que está basado esa película, nos damos cuenta de las profundas diferencias que tiene. Una de las principales es, por ejemplo, que generalmente cuando llegamos al libro original no terminan felices para siempre. De hecho, casi siempre es todo lo contrario. Bueno, en estos últimos días han sido criticados también porque han puesto a una mujer afroamericana como sirenita, o han puesto a una mujer que no es blanca como la nieve y para ojos de muchos, pues no es tan hermosa como la madrastra, según no es más hermosa que la madrastra, como según cuenta la historia. Bueno, cuando llegamos a la historia del nacimiento de Jesús, pareciera que también tuvo un tratamiento tipo Disney, porque encontramos muchas cosas ahí que no son las que vienen en la Biblia. Voy a decir algo que normalmente no se tiene que decir desde un púlpito, y lo voy a decir y les pido su comprensión. Vamos a, por un momento, hacer de lado la Biblia para concentrarnos únicamente en lo que dice la tradición. Por ejemplo, en estos días, yo no sé cuántos asistieron a una de esas llamadas posadas. Esas posadas, ustedes conocen, empiezan con un canto en el nombre del cielo, os pido posada, y empieza a un ir y venir de cantos, donde una estrofa la cantamos de afuera, otra estrofa la cantamos de adentro. Y dicen cosas como, por ejemplo, mi nombre es José, mi esposa es María, es la reina del cielo, que madre va a ser del divino verbo. Bueno, ya ahí empezamos a levantar las cejas. Ya después que da esa información José, el que está adentro dice, discúlpenme, es que no los conocía, entren santos peregrinos. Pero nada de eso viene aquí. Sea como sea, al rato nos encontramos en todos los nacimientos que se ponen en la ciudad y en las casas, que José y María no están adentro de una casa, sino que llegan a un pesebre, llegan a un establo, y el niño Jesús es puesto en un pesebre. Y después de eso, apenas da a luz María, y empieza una serie de visitas inesperadas, primero a los pastores, que dicen que han visto a un ángel primero y después a los ejércitos celestiales, diciéndoles que ha nacido un Salvador en Belén. Hasta ahí, pues todo bien. Pero no se acaban de ir los pastores cuando llegan unos extraños visitantes, 3 para ser preciso, que vienen de tierras lejanas, vestidos de una manera extraña y que se ve son muy poderosos, los famosos 3 reyes magos. Bueno, esos famosos 3 reyes magos han sido objeto de muchas adiciones. Una, por ejemplo, es que Melchor viene de Persia en un camello, Gaspar viene de la India en un elefante y Baltasar viene en caballo desde Arabia. Algunas de las mentes más extravagantes han llegado a decir que estos eran los 3 hijos de Noé, que nuevamente son reunidos para adorar al Mesías. Otras mentes extravagantes han dicho que inclusive eran 4 reyes magos, pero que el cuarto no llegó, uno llamado Artaban, que venía de Marruecos, pero que se entretuvo ayudando a las personas, y cuando llegó a Belén,
Ya se había desatado la matanza de los infantes, nunca conoció al Mesías. Bueno, prácticamente nada de lo que he comentado viene en la Biblia. Pero lo que sí es cierto, tanto en la tradición como en la Biblia, es que ellos venían con un solo propósito, venían a adorar al Mesías, al Rey de los judíos. Lo trágico es que si no tuviéramos la Biblia nos perderíamos de todas esas lecciones valiosas que la Biblia tiene, no solamente para el pueblo de Dios, sino para el mundo, y que nos ilustra a través de la visita de estos magos de Oriente. Si ya tienen la lectura, vamos a leerlo como lo acostumbramos de manera alternada, Mateo 2, versículos 1 al 12, y nos unimos en el último versículo. Dice la palabra de Dios: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque venimos de su estrella del oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios de sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque pones en la Biblia historias de este tipo, Señor, que nos alientan, pero también de cierta manera nos exhortan, Señor. Y te pedimos que tengamos el corazón de estos sabios de Oriente, Señor, que vienen hasta aquí a adorarte, Señor, con ese objetivo, no importando, Señor, todo el costo de tiempo, económico, todo el costo social que tendría para ellos. Te rogamos seas con nosotros en esta mañana y que tu palabra sea prosperada. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, después de haber leído este pasaje, nos empezamos a preguntar por qué Mateo lo habrá incluido aquí en la Biblia. Sobre todo porque si buscamos en los demás evangelios, no vamos a encontrar ningún otro relato de esta visita de estos magos de Oriente. En Lucas lo que aparece, por ejemplo, es la visita de los pastores, pero no aparece en Mateo esa visita de los pastores. Viene esa otra visita de los magos. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué implicaciones esperaba Mateo que tuviera el poner este relato para sus lectores originales? Bueno, de manera general, Mateo ha venido desarrollando una idea desde el versículo 1 cuando habla de la genealogía de Jesús. El rey viene. Y en este capítulo 2 lo que está diciendo es que el rey ya ha venido, el rey ya ha llegado. Y ese es el título de la meditación. Pero el que el rey haya llegado tiene ciertas implicaciones para nosotros. Y la primera de esas implicaciones es que ha llegado con un reino de alcance universal. El rey ha llegado con un reino de alcance universal. Muchos aquí, tal vez todos, han escuchado nombrar al castillo de Buckingham. Cuando algún turista va a Londres y visita este palacio, le dan la indicación de que arriba del palacio hay un estandarte y que cuando está ese estandarte significa que el rey está en ese palacio, y cuando no está el estandarte significa que el rey está en cualquier otro lado. Bueno, algo así es lo que sucede aquí en los versículos 1 y 2. Ese estandarte representaba la presencia del rey. En los versículos 1 y 2 encontramos
Después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Para los magos era claro que si apareció esa estrella en el oriente, ese estandarte divino, de cierta manera indicaba que el rey había llegado a la tierra, que el rey de los judíos se había presentado en la tierra. Mateo inicia, como ya habíamos platicado, y termina con un énfasis universal. Inicia hablando de la genealogía de Jesús, donde encontramos nombres, donde encontramos gentiles, gente que no era del pueblo judío. Y termina su evangelio con la gran comisión, donde envía a sus discípulos a todas las naciones. No es sino natural que muchos de los relatos que están en medio también hablen de eso, del alcance universal del reinado del Mesías. Pero antes de avanzar más, creo que sí es necesario que profundicemos un poquito en quiénes son este tipo de personajes, porque en otras traducciones se ha vuelto confuso que encontramos ahí la palabra magos. Aquí se menciona la palabra sabios, que me parece que es un poquito más directa, pero deja fuera algunas de las cosas que sí eran los magos. En los magos, o los sabios, mejor dicho los magos, porque viene de una palabra magi, que significa precisamente sabios, pero era un tipo de sabio particular. Eran personas que se caracterizaban por ser de una tribu de medo-persas, que se habían caracterizado por tener un amplio dominio de las ciencias naturales, específicamente la astronomía y la medicina. Ellos eran expertos en eso, pero con el paso de los tiempos, precisamente fue muy importante para los monarcas tener consejeros de esas características, así que fueron escalando, digamos, hasta llegar a ser consejeros de los reyes en Medio Oriente, entre los persas. Bueno, como sucede en cualquier profesión, hay magos que se dedican al bienestar de la humanidad y magos que se dedican simplemente a sus propósitos egoístas. Más adelante vemos que algunos de esos magos se empezaron a interesar por artes ocultas. Y después vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar de los dos tipos de magos. Estos que van desinteresadamente a buscar al Mesías, pero en el libro de Hechos encontramos de los otros tipos de magos. Encontramos nombres como Simón el Mago o Bar Jesús. Simón el Mago, que quería comprar el poder del Espíritu Santo, y Bar Jesús, que se oponía a la predicación de Pablo. Y también vienen así con este título, magos, o a ellos creo que no los traduce como sabios, esta versión Nueva Biblia de las Américas. Bueno, estos eran los magos. Ahora, ¿cómo es que ellos, siendo de esta tierra tan lejana, supieron de las profecías que habían sido reveladas especialmente solamente al pueblo judío? ¿Cómo es que ellos supieron hasta allá de estas profecías? Bueno, nos tenemos que ir hasta atrás, hasta el reinado de un rey persa llamado Asuero, o que también es llamado Jerjes. Probablemente nos suena más si vimos esa película de 300, cuando el Jerjes es el rey persa que trataba de invadir a los espartanos precisamente, pero bueno, eso ya es prácticamente mucha fantasía. Bueno, ese Jerjes en algún momento se casa con una judía. Para más detalles, pues vean el libro de Esther, si alguien no lo conoce. Y se casa con ella, que es judía, pero se hace de un enemigo llamado Amán, que ese Amán conspira para que maten a todos los judíos en el reino persa. Eventualmente, el primo de Esther, llamado Mardoqueo, por una serie de situaciones que ahorita no es el propósito estar especificando, llega a tomar el lugar de Amán y llega a ser una de las personas, de los consejeros más importantes de ese rey Asuero. De hecho, si vemos, ahí lo tienen en su hojita, este pasaje del libro de Esther, entonces el rey, está hablando de Asuero, se quitó el anillo y se lo dio a Mardoqueo. Mardoqueo escribió el nombre del rey Asuero y sellaron las cartas con el anillo del rey. Ustedes saben que en ese tiempo el anillo del monarca era prácticamente su firma, y que tuviera el anillo podía sellar en la cera y podía ser válido un documento como si hubiera sido escrito por el rey. Bueno, esto es lo que sucede aquí con Mardoqueo, que era una posición de poder, de influencia sobre el imperio persa. Un poquito más adelante, otro judío llega a ser importante dentro de un imperio, ahora el imperio babilónico, vecino al imperio persa. Estoy hablando del profeta Daniel. El profeta Daniel
creo que nos es un poquito más familiar porque hace apenas un par de años estuvimos, o un poquito más, creo que 3 años, estuvimos viendo con detenimiento el libro completo de Daniel. Bueno, después de que Daniel interpretó uno de los sueños de Nabucodonosor, ustedes saben, el de la estatua que era por secciones hechas en diferentes materiales, el resultado de esto es lo que vemos aquí en el capítulo 2 de Daniel, que también tiene una hojita. El rey engrandeció a Daniel, que está hablando de Nabucodonosor, y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos quienes, los sabios, los magos, o los magi, que es la palabra que viene original, los magi de Babilonia. Por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a 3 amigos del que también eran judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, mientras que Daniel quedó en la corte del rey. Bueno, algo que nos va diciendo la historia y la Biblia también es que eventualmente ese reino de Babilonia fue dominado por el reino persa. Y entonces, ¿qué creen? Darío, el hijo de Asuero de Jerjes, también viene a ser constituido rey sobre el reino de los caldeos. Dice Daniel 9:1, en el año primero, se llama esta sopita, pero lo pueden apuntar por ahí, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos. Y menciona más adelante también el libro de Daniel. Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro Persa. Entonces vean que hubo judíos piadosos en las cúpulas del poder del imperio persa y babilónico. Y también sabemos que muchos judíos que fueron llevados al exilio a Babilonia y a Persia al final decidieron quedarse a vivir ahí, pero siguieron observando en la manera en que lo entendían su religión judía. Así que los tenemos a ellos. Y también el mismo Daniel, mientras estaba en el imperio, en ese imperio exiliado, tiene esta visión muy interesante. Vean lo que dice Daniel 7:13. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Miren, tantito nada más en lo que les he platicado, ya hemos hablado de imperios que surgen, de imperios que caen y de imperios que son dominados por otros imperios. Todo esto lo habían visto los magos, por experiencia ellos sabían que eso sucede, pero ellos también habían escuchado aparecer esta profecía, y ellos dijeron, va a surgir un rey que no va a ser dominado, que no va a ser absorbido, que no va a terminar su reino, sino que va a ser de alcance universal. Así que en cuanto ellos vieron esa estrella levantarse, ellos dijeron, ha nacido ese rey que estábamos esperando. Ahora, ¿cómo supieron ellos esa profecía? Bueno, esa viene todavía antes, en Números 24:17. Precisamente una profecía que fue dicha por otro gentil. Ustedes conocen esa historia de la burra de Balaam. Bueno, Balaam es el que dijo esta profecía siendo gentil. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Entonces llegan estos magos a visitar a Herodes y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella y venimos a adorar. Hemos visto como en el palacio de Buckingham, hemos visto su estandarte y hemos venido. Ahora, noten que el pasaje no dice que la estrella los vino guiando desde donde estaban, 1600 kilómetros de distancia aproximadamente de Jerusalén, hasta el castillo de Herodes. No dice eso, dice que apareció la estrella, ellos entendieron las explicaciones de esa estrella y empezaron el camino. Ahora, cualquier persona con sentido común diría, bueno, ha nacido un rey de los judíos. ¿Dónde lo buscaríamos? Pues en el castillo de Israel, en la fortaleza de Herodes, y es precisamente a donde van. Ellos llegan y lo dicen, y saben que el único lugar donde podría ser, pues sería en su palacio, van a Jerusalén. Pero también notemos que los magos no eran judíos, no llegan también con su genealogía, nosotros venimos también de la dispersión y ahora regresamos. Ellos no eran de ese tipo, por eso Mateo dice eran magos, eran de esa tribu de medo-persas, ellos no eran judíos.
pero sí tenían el conocimiento que el reinado de ese niño sería universal. Y precisamente siendo no judíos, van a adorar al rey judío, y Mateo lo pone aquí para demostrarnos que el reino del Mesías sería un reino de alcance universal. Porque después de haber dicho en la genealogía que era hijo de David, para decir, él es heredero al trono, y es hijo de Abraham, para decir, él es el judío. Entonces el judío heredero al trono, que las profecías señalaban como el que no tendría fin, el trono que no tendría fin. Entonces vemos claramente que el rey ha llegado con un reino de alcance universal. Pero no solamente tiene esa implicación, vemos más adelante que es un reino que será resistido. Un reino que será resistido, eso lo vemos entre los versículos 3 y 6. Un reino que será resistido. Dice el versículo 3, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Una de las cosas que hace pensar que eran tres magos o tres reyes, hay algunos salmos que hablan de reyes que van precisamente a adorar al Señor con una serie de regalos que son precisamente esos que traen los magos. Entonces simplemente alguno de los padres de la iglesia dijo, bueno, pues si llevan los mismos regalos, entonces son los reyes que se referían a las profecías de los salmos. Pero no es así. Ese fue un error, pero ese error prevaleció y ahora pues todos creen que son reyes. Y todos creen que son tres porque fueron tres regalos, tiene sentido. Pero no era lo usual. Miren, piensen que eran personas muy poderosas que iban a viajar 1600 kilómetros aproximadamente. No iban a ir solos con esos tesoros, generalmente iban con sirvientes, generalmente iban también con personas que les brindaban seguridad. Entonces realmente era una gran comitiva. Muchos piensan que de entre los magos eran por lo menos entre 10 y 12 los que iban en esa comitiva. Al final puede ser que sí hayan sido tres, pero no tres como los vemos en las animaciones que van solitos ellos y su alma, sino que van en medio de una gran procesión que van a visitar al rey de los judíos. Y llegan con Herodes y llega toda esa gran cantidad de gente y vemos que Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó? Siendo un rey poderoso, siendo un rey que ya había pues ahogado muchas rebeliones en ese reino en Israel. Bueno, ¿qué nos dice la historia de Herodes? Herodes era un rey realmente sanguinario, y entre más profundizamos históricamente en quién era Herodes, más de verdad nos horroriza. Para empezar, primero y más importante, Herodes no era judío. Herodes era rey de los judíos, pero no era judío. Llegó a ser rey de los judíos por una especie de nepotismo, vamos a llamarlo. Su padre, Antípater, en algún momento fue nombrado procurador de toda esa zona de Judea, y ya como procurador pone a su hijo como rey y le va extendiendo el reinado. Todo esto obviamente con el beneplácito del Imperio Romano. Bueno, Herodes no pocas veces fue llamado en su cara usurpador por no ser judío y estar como rey de los judíos. Así que él buscó más o menos congraciarse con ese pueblo judío. Entre las cosas que hizo, por ejemplo, conocemos la construcción del segundo templo. Bueno, él lo remodeló y lo dejó impactante. Ustedes han visto ese templo, bueno, no han visto ese templo, han escuchado ese templo, cómo provocó admiración en los discípulos ya en el ministerio de Jesús. Bueno, Herodes es el encargado de haber remodelado todo ese templo. No solo eso, aunque él ya tenía 10 esposas, se casó con una que era descendiente de la última línea de reyes que había tenido Israel, los macabeos, que se mencionan por ahí en el periodo intertestamentario. Bueno, esa mujer se llamaba María, se casó con ella también como para, digamos, suavizar las cosas con el pueblo judío. Pero algo que tuvo Herodes y que nunca pudo superar es que él tenía una mente paranoica que le impedía la idea de soltar ese trono alguna vez. Él no quería nunca tener que dejar ese trono. Y después se dio cuenta que el movimiento que él había hecho al casarse con Mariana era contraproducente, porque entonces, ¿qué creen? Los hijos que tuviera con ella serían legítimos herederos al trono. En su paranoia, desde que tomó el trono Herodes, mató a los 300 consejeros que había antes. Después mató al hermano de Mariana. Después mató al abuelo de Mariana.
Después mató a Mariana misma y mató a la madre de Mariana. Por si fuera poco después, mató a los 3 hijos que había tenido con Mariana. Era tal su terror a perder el trono y eran tales sus métodos que el mismo emperador de Roma de ese tiempo, Augusto César, declaró en alguna ocasión, está registrado por los historiadores, que dijo que era más seguro ser un cerdo de Herodes que ser un hijo de él. Este era el Herodes que de repente un día llega una gran comisión de Persia y le dicen: hemos venido a adorar al rey de los judíos. Y ahora ya entendemos por qué el rey Herodes se cimbró, se sacudió. Pero no solo él, toda Jerusalén, porque toda Jerusalén ya sabía y conocía los métodos de Herodes. Ellos ya sabían que si el rey empezaba a ser inquietado, vendría seguramente un baño de sangre, de quién sabe de qué maneras. Y eso es precisamente lo que sucedió poco después, si se recuerdan. Ayer estábamos con el calendario, nos recuerda el Día de los Inocentes, que es precisamente la conmemoración de esa matanza de esos niños de Jerusalén de 2 años para abajo. Bueno, hasta el calendario está mal, porque según el calendario primero es la matanza y el 6 de enero es cuando vienen los magos. Y lo que vemos aquí es al revés. Lo que dice la Biblia es que primero vienen los magos y después es la matanza. Bueno, el punto es que eso es precisamente lo que aterrorizó a todo Jerusalén. Herodes se espantó, se conmovió, se cimbró y toda la ciudad con él. Y de ahí el interés. Fíjense, Herodes no era nada tonto. No llevaba tantos años gobernando por ser tonto. Él pudo haber explotado venir en ese momento. ¿Cómo se atreven a venir a hablar de otro rey de los judíos en mi cara? Eso no hace Herodes. Él empieza tranquilamente: ¿saben qué? Vamos, vengan para acá, platiquemos del tema. Él quiso saber, dice los versículos 4 y 5, el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde habría de nacer el Cristo, y después con los magos. Trató de recabar toda la información sin mostrar sus verdaderas intenciones. ¿Qué le dicen los principales sacerdotes y escribas del pueblo? Ellos citan a Miqueas, citan esta profecía de Miqueas, que fue dada unos 700 años antes de Cristo, y Miqueas, para ponerlo en contexto, era contemporáneo de Isaías y un poquito también de Daniel. Bueno, en Miqueas 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Los días de la eternidad. Estos escribas que se mencionan aquí ya no eran los encargados nada más de estar copiando las escrituras, de hacer nuevos rollos, de hacer copias, sino eran los encargados de enseñar precisamente lo que decían las escrituras. Pero lo sorprendente es que les dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? O sea, ellos hablaban de este tema todo el tiempo, y cuando ellos escuchan por lo menos de la posibilidad de que ha nacido ese rey, ese Mesías esperado por siglos y siglos, sobre todo que está bajo el dominio del Imperio Romano, no hacen nada. Fíjense, todavía más sorprendente, Jerusalén de Belén está solo 11 kilómetros. Cualquier día, en cualquier momento, ellos pudieron haber dicho: o sea, ¿cómo está esto? Vamos también nosotros. Pero ellos no hacen nada. Ellos no hacen nada para moverse. Después de que vieron a los otros venir 1600 kilómetros, y solamente tenían que andar 11 kilómetros. A lo mejor hasta los llevarían cargando, no sé. Pero no quisieron ir, no les importó, fueron indiferentes. Algún comentarista dice: si estos magos, en lugar de haber ido con los escribas, hubieran podido encontrar a los pastores que fueron a adorar, hubieran encontrado mayor sabiduría que los que se dedicaban a hablar de la palabra de Dios. Herodes reaccionó con una furia asesina, pero disimulada. Y los escribas reaccionaron con un interés también, un desprecio disimulado, porque no hicieron nada. Ahora, el detalle es que con Jesús no podemos tener estas actitudes, no debemos, porque nuestro Señor Jesucristo es claro. Nuestro Señor dice precisamente en Mateo 12: el que no está a favor mío está contra mí. No está diciendo:
Si tú quieres estar ahí en medio, no hay problema. En otros pasajes dice el Señor va a vomitar a los tibios, los que están en medio. O eres o no eres. El que no está a favor de ser neutral respecto a Jesucristo. Vivimos en unos tiempos, hermanos, en que la ciencia, la historia, la arqueología nos ha dado innumerables evidencias. Yo podría decir que hay hasta una montaña de evidencias de que lo que dice la Biblia es cierto. Y sin embargo, hay muchas personas que no vienen a Cristo. Pero no vienen a Cristo porque no sean convencidos intelectualmente. No es que no encuentren evidencia. Hay bastante evidencia para darnos cuenta que la palabra de Dios es lo que dice ser. Eso, la palabra de Dios inerrante. Pero muchos no están dispuestos a venir a Jesús porque saben que venir a Jesús es declararlo Rey y Señor. Es declararlo Rey y Señor. Y eso implica que cada uno en su trono que tiene tenga que quitarse y darle ese lugar al Señor. Eso es algo que los pecadores no van a querer hacer. Hay premios Nobel, hay cantidad de documentos, pero simplemente no quieren quitarse del trono que tienen en su corazón, ni siquiera por el Hijo de Dios. No quieren hacerlo. No, probablemente no lo hagan. Y también hay una palabra para los creyentes. Porque ahorita estamos en un tiempo en que estamos haciendo planes para el siguiente año. Si en los planes que estás haciendo para el siguiente año no está Jesucristo, no te estás basando en la voluntad de Dios que tú sabes que tiene para ti. Hermano, el Jesús que tú estás creyendo no es el Jesús bíblico. Tú también ya te hiciste una historia a lo Disney. Ese no es el Jesús que viene en la Biblia, porque el Jesús que viene no solamente es el Jesús que sana, que alimenta, es el Jesús que viene para ser rey, que viene para ser adorado. Y estos magos de Oriente declaran que es digno de ser adorado y que es un alcance universal. Herodes reaccionó con esa furia asesina. Los escribas con un desinterés, con una indiferencia. Pero no es únicamente que nos diga este pasaje que será un reino de alcance universal y que será recibido por muchos, sino que también va a ser un reino que será inevitable. Es un reino que será inevitable, ese es el punto 3. Es un reino que será inevitable. Bueno, no sé si ya teniendo toda esta información, nos damos cuenta de una cosa bien interesante. Cuando nace Jesús, aparecen los ejércitos celestiales. Los pastores van a adorarle. El rey de Israel es conmovido y todo el pueblo de Jerusalén con él. Personajes poderosos vienen de tierras lejanas a adorarle. Y este niño ni siquiera ha dicho una palabra, ni siquiera ha enseñado una doctrina, no ha sanado a nadie. Es más, ni debería ser rey, porque cuando nace un niño, mucho es príncipe, pero ellos ya empiezan a declararlo rey y todavía ni siquiera habla. Apenas nació Jesús y ya tenía una influencia en todo el mundo conocido en ese tiempo. ¿Qué pasa con Herodes después de esto? Porque es un reino que será inevitable. Versículos 7 y 8. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. ¿Usted sabía que alguien que venía tan lejos no vio la estrella ayer o el mes pasado? ¿Cuánto tiempo habrán estado viajando estos magos para llegar aquí? Entonces lo que le interesaba a Herodes saber es, bueno, ¿cuándo vieron la estrella? ¿Y por qué quería saber cuándo vieron la estrella? Bueno, según él, pues vayan a averiguar para que también yo vaya, pero en realidad Herodes desde aquí ya había determinado matar a ese niño. Pero quería saber como de cuántos años estábamos hablando que tenía ese niño. Desde que vieron la estrella fue cuando nació. A este día, ¿cuánto tiempo ha pasado? Bueno, Herodes ya había decidido eso. Ya había decidido que iba a matar a ese niño. Pero todavía estaba con una máscara, disimulando. Después de oír al rey, los sabios se fueron. Y la estrella que había sido vista en Oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se regocijaron mucho con gran alegría. Fíjense, hay mucha controversia
acerca de esta historia. Hay tantas explicaciones. Algunos creen que fue la conjunción de algunos planetas, algunos creen que fue una estrella fugaz, algunos buscan en los registros astronómicos de esa época, pues, cómo estaban conjugados los astros en ese tiempo. Muchos de los eruditos bíblicos creen que más bien es algo parecido a lo que le sucedió a los pastores. Encontramos en Lucas 2, versículos 8 y 9. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Bueno, algunos creen que es un ángel, algunos creen que fue la gloria visible del Señor, como por ejemplo la que iba guiando a Israel a través del desierto. O, como en este caso que menciona Lucas, el ángel y también la gloria del Señor. Bueno, muchos creen que es eso. Si usted cree otra cosa, pues tampoco hay problema, no es de esas cosas de carga teológica que son importantes que todos estemos en un solo pensar. Es probable que haya sido un ángel o la gloria del Señor que vaya guiando, sobre todo porque no solo los va guiando, sino que se detiene justamente en donde estaba Jesús. Y en el siguiente versículo, el 11, creo que el puro versículo 11 daba para una predicación. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo su tesoro le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Siempre que, y de hecho no sé si alguien aquí haya puesto algún nacimiento en su casa, siempre pues se ponen todos los personajes juntos: el ángel, los animales, el establo, María, José, los pastores y también los magos o los reyes magos, como dicen algunos. Bueno, pero ahora vemos que esto es algo impreciso. Para empezar, no había ningún ángel ahí en el pesebre. Solamente si tomamos esa idea de que es el ángel el que los vio, bueno, puede ser. Pero aquí hay cosas interesantes, dice entrando en la casa. Ya simplemente por eso sabemos que no era el pesebre. Pero también eso, hay varias otras cosas. La palabra que utiliza Mateo para decir niño es una palabra griega que implica una edad de entre 6 meses y 18 meses. Entonces Jesús ya no era un recién nacido. A diferencia de la palabra que utiliza Lucas cuando habla del niño en el pesebre, ahí sí está hablando de un niño que es entre feto y 6 meses, más o menos. Ahí sí era un recién nacido. Bueno, no solo eso, vemos precisamente en la medida que tomó Herodes de matar a niños de 2 años hacia abajo. O sea, no está hablando de recién nacidos, sino de 2 años, de esta palabra que utiliza Mateo. Entonces ya aquí nuestro Señor ya tenía alrededor entre 1 y 2 años. Pero hay 2 cosas más en este versículo. Nos declara quién es el personaje importante, porque había venido diciendo de la genealogía de José, habló un poquito de María, pero aquí nos declara cuál es el personaje más importante. Fíjense, dice que al niño con su madre María. Normalmente cuando nosotros, por ejemplo, ahora que primero Dios nazca el bebé y si alguien quiere visitarla en el hospital, ¿qué va a decir? Que va a visitar al niño de su bebé. En ese tiempo se decía de esa misma manera, pero no es así como lo dice Mateo. ¿Cómo dice Mateo? Al niño y a su madre. Podríamos pensar fue un error. Más adelante, conforme sigue la narrativa de la huida a Egipto, todas las veces que hace referencia a María y al hijo, dice al niño y a su madre, al niño y a su madre, siempre poniendo al niño por delante. Y por si fuera poco, notemos el énfasis de Mateo. Niño con mayúscula y su con mayúscula. Madre no está en mayúscula. Mateo casi que nos viene con nosotros y nos pone una lupa para que nos demos cuenta que lo importante en esta historia es el niño, es precisamente el niño. Por si fuera poco, los magos no entendieron, porque dice que fueron y le adoraron a él, o lo adoraron a él todavía. No está diciendo adoraron al niño, a María y a todos los que encontraron. Lo adoraron a él. Aquí es interesante que no encontramos a José.
Pero sabemos que José sigue por ahí, probablemente estaba trabajando, ya estaba en una casa, él salió a buscar algo, no sé, porque vemos más adelante que él toma al niño y vive con María a Egipto. Entonces José seguía por ahí. Bueno, lo que nos está diciendo este texto es lo que nos dice todo el Antiguo Testamento. Solamente Dios merece adoración. Los magos lo sabían, ellos solamente adoran al niño. Con hacer eso están haciendo una declaración: este niño es Dios, este niño es Dios. Ahora, recordemos, es que lo vemos todos los años, pero ya le perdemos el asombro. Estos hombres eran hombres poderosos económicamente y políticamente. Eran hombres tan poderosos que en ese tiempo se decía que nadie podía llegar a ser rey si no había sido entrenado y coronado por los magos. Esa era la influencia que tenían esos hombres. Estos hombres viajaron más de 1600 kilómetros a un pueblo remoto de un país insignificante y se le inclinan a un niño de alrededor de año y medio. Así escuchado es hasta ridículo. Y lo proclaman rey cuando debería ser en todo caso príncipe. Es para que María se quedara y todos los presentes. Aquí no dice Mateo y María guardar estas cosas. Persona que seguramente quedó impactada, como lo relata Lucas cuando llegaron los pastores. Ellos eran los que estaban ahí. Y no solamente eso, todavía le traen una serie de regalos dignos de la realeza. ¿Qué regalos son esos? Oro, incienso y mirra. Bien, aquí esta parte ya se vuelve un poco misteriosa porque no estamos tan seguros qué realmente había en la mente, qué entendimiento tenían realmente estos sabios de Oriente. Pero lo que sí sabemos es que Mateo registró estos regalos para demostrar un punto en su narrativa. ¿Cuál es ese punto? El oro es lo que normalmente se le obsequiaba a los monarcas para expresarles buena voluntad cuando se les visitaba. Tenemos, por ejemplo, el relato en el primer libro de los Reyes, cuando la reina de Sabá, y fíjense, está interesante porque aquí lo mencionan con la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón. Ese no lo tiene en su hojita, pero es Primera de Reyes, lo pueden apuntar, capítulo 10, versículos 1 y 2. Cuando la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón, por causa del nombre del Señor, vino a probarlo con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Ese es el regalo usual cuando visitaban a los reyes. Aunque fueran también reyes, aunque este no es el caso de los magos, pero sí personas poderosas. Ahora, el incienso era lo que normalmente se utilizaba en la adoración al Señor. De hecho, en Éxodo hay reglas específicas del incienso. Dice Éxodo 30, ese sí lo tiene en su hojita: y el incienso que harás no lo harán en las mismas proporciones para su propio uso, que será santo para el Señor. Cualquiera que haga incienso como este para usarlo como perfume será cortado entre su pueblo. El Señor era radicalmente serio con el uso del incienso para la oración. Solamente es para mí, estaba diciendo el Señor. Y esto es algo de lo que traen también los magos. Y finalmente la mirra, que la mirra tenía muchos usos, no exclusivamente para los reyes, no exclusivamente para la adoración al Señor, sino para el uso de los hombres. Se usaba como un perfume precisamente, o también se utilizaba como anestésico. Se mezclaba con vino la mirra y ya funcionaba como un potente anestésico. De hecho, algunos creen que precisamente el vinagre, que era un vino, un tipo de vino que le dieron a nuestro Señor en la cruz, también podría haber tenido mirra. Sería lo normal como anestésico para los dolores que estaba sufriendo, pero principalmente se usaba para embalsamar a los muertos, como nos muestra el pasaje de Juan 19, versículos 39 y 40, donde menciona esto: y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces el oro para los reyes, el incienso para Dios, la mirra para los hombres. De acuerdo a Mateo, todo eso era Jesús, el Mesías, Dios, hombre, rey. Este niño que nació no nació solamente para ser rey de Israel, nació para ser rey de todo el mundo. Y la visita de los magos en este capítulo 2 es
es el preámbulo de lo que sería todo el ministerio de Jesús. Ahora sería el rey de todas las naciones. Este niño nació para ser reverenciado por hombres y mujeres de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, como lo muestran estos magos. Por encima de toda religión que pudiera tener, por encima de toda cultura y costumbres. La Biblia nos dice que toda rodilla se va a doblar ante este rey. Filipenses 2, 10 y 11. Dice Dios le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor ha determinado que no solamente vinieran de Oriente a adorarlo, sino que vinieran de los confines de la tierra, de América, de México, de Tamaulipas, de Madero, porque su reinado es de alcance universal. Herodes, con toda su furia, con toda su estrategia política, con el respaldo del Imperio Romano, no pudo lograr que llegaran adoradores a este rey de los judíos. No pudo impedir que llegaran los pastores, no pudo impedir que llegaran los magos. Dice el versículo 12, habiendo sido advertidos por Dios, está hablando de los magos, en sueños que no volvieran Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Y de ahí vemos continuar los planes de Herodes, tratando de destruir este rey y no pudiendo hacerlo. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer aquí nosotros hoy, este pasaje nos muestra las reacciones principales, tres reacciones principales. Herodes quiso destruirlo, los escribas fueron indiferentes y los magos lo adoraron, fueron y no importando el costo le adoraron. ¿Cuál de estos ejemplos, si ustedes tuvieran que decir, yo soy como este, cuál dirías que eres tú? ¿Cuál dirías que eres tú? Yo creo que pocos o casi ninguno, tal vez ninguno se atrevería a decir, no, yo me identifico con Herodes. Yo creo que no. Sin embargo, es la reacción que la mayoría de los que persisten en no reconocer al Señor, es la actitud que tienen. Herodes quiso destruir a Jesús porque su trono peligraba, porque él quería seguir siendo el rey, porque él quería seguir diciendo lo que dice ese poema conocido: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Quería seguir cantando a mi manera, quería seguir cantando porque sigo siendo el rey. Cualquiera que no pone al Señor en el trono de su corazón y toma todas las decisiones que tiene que realizar basado en el plan de Dios revelado en las Escrituras, no está teniendo al Señor en el trono. Se están diciendo a sí mismos y están creyendo la misma mentira que viene desde él. Serás como Dios. Yo soy el que debe decidir mi destino. Yo soy ese Dios. Todos los que actúan como Herodes, lo reconozcan o no, están cayendo una y otra vez en las mismas mentiras de Edén. O tal vez no sea el caso de nadie aquí. Tal vez aquí todos reconozcan a Jesús como Señor, pero seamos como los escribas de Israel, que escuchamos hablar y hablar y hablar de Cristo, de lo que la voluntad de Dios es en la palabra, pero somos indiferentes. No somos capaces ni siquiera de movernos 10 kilómetros, 11 kilómetros como estos escribas. El Hijo de Dios hizo hombre, vino desde los cielos hasta este lugar para salvar a los pecadores. Y puede que no signifique nada para nosotros. La Biblia nos señala que hay un día en que tendremos que dar cuenta de esa indiferencia o esa rebeldía contra el Señor, por no reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios se encarnó porque era absolutamente necesario que lo hiciera. Era absolutamente necesario. Jesús mismo dice: Señor, es posible que pase de mí esta copa. El Señor no le contesta en ese momento con palabras, pero le muestra precisamente que no había otra manera. Él tenía que venir y encarnarse y ponerse en lugar de los pecadores, siendo él puro y sin mancha, de tal manera que su pueblo fuera rescatado, porque Jesús no es un rey que viene a dominar a sus súbditos.
Es un rey que viene a rescatarlos. Ese es el mensaje del Evangelio, un rey que se hizo hombre para rescatar a su pueblo. En esta tarde, hermanos, nosotros tenemos ya, y por toda la revelación en la palabra de Dios, tenemos mucha más información que la que tenían los hermanos, mucha más. Ellos con poca información vean todo lo que hicieron, adoraron sin medir el rostro. En el día del juicio, el testimonio de personas como ellos va a ser abrumador contra los que tuvimos más información y fuimos indiferentes o continuamos rebeldes. Que Dios quiera que ese no sea el caso de nadie de los que están aquí presentes. Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias porque la Biblia, Señor, tu palabra está llena de ejemplos de tu gracia, Señor. Tú, Señor, en tu gracia llamaste gente de lejos, como nosotros, y los traes a adorar a tu Hijo, Señor. Tú nos muestras en tu palabra gente como María, como José, que escuchando los planes del Señor se mostraron dispuestos, Señor, inclusive a renunciar a sus propios planes para seguir los tuyos. Te damos gracias también por el ejemplo de los pastores, Señor, porque vemos, Señor, que tú has llamado a gente humilde, sin tanto conocimiento como los pastores, como también gente poderosa y con mucho conocimiento como los magos, gente judía, gente extraña, gente cercana, gente de lejos, Señor. Y Señor, tú nos hablas en este reinado universal, también nos dices que habrá resistencia. Nosotros mismos, Señor, somos testigos de esa resistencia. Nosotros mismos hemos resistido, Señor, tu voluntad tantas veces. Pero te rogamos, Señor, que en días como estos nuestra idea, nuestra mente sea renovada y que, Señor, cada día busquemos declararte como Rey, Señor, sobre nuestros planes, sobre nuestras decisiones, sobre lo que